Buenas tardes, estamos en Cerebro Global, una emisión muy especial, la del día de hoy, tras la muerte del Papa Francisco. Como todo argentino de bien, nos sentimos profundamente dolidos por la desaparición de aquel que fuera el primer Papa latinoamericano y, por supuesto, argentino. El Papa Francisco vino a marcar grandes cambios en la Iglesia Católica. Iglesia a la que pertenecen cientos de millones de fieles en el mundo. La religión, tal vez sin entrar en estadísticas finas, más grande del mundo. Sin duda la más grande de Occidente. El Papa Francisco, como buen argentino, supo gambetear, esquivar algunas cuestiones del poder mundial de manera brillante. El Papa Francisco realizó grandes cambios en la Iglesia Católica, una iglesia que necesitaba una actualización imperiosa de sus cuestiones políticas, sociales, culturales, raciales. El Papa Francisco quedará para siempre en la historia de la Iglesia Católica como un gran reformista y, ¿por qué no, hasta cierto punto, un revolucionario? También es cierto que no pudo hacer todas las cosas que seguramente hubiera querido y podido hacer en otro contexto. El contexto en que asumió el Papa Francisco es un contexto de severos cambios en la geopolítica internacional. Cambios donde el poder de los Estados Unidos, la hegemonía unilateral de ese país, pasó a estar en disputa por potencias euroasiáticas. Rusia, China, la India, los BRICS, comienzan a tener, hacia comienzos del siglo XXI, un poder tan importante quizá o más aún que el del propio Estados Unidos. Los Estados Unidos, a través de distintas formas, de distintos presidentes, pero siempre con los mismos titiriteros detrás, o los mismos o los parecidos titiriteros detrás, han intentado en el último tiempo, desde el gobierno de Donald Trump, tener nuevamente una hegemonía perdida al servicio de los intereses de su casta, de la casta de la ínfima minoría que gobierna gran parte del mundo. Son muchas las mafias que están detrás de la Iglesia Católica, que están dentro de la Iglesia Católica, mafias a las que el Papa Francisco se supo enfrentar, mafias a las que combatió, mafias con las que tuvo que lidiar y mafias que en algunos términos le han podido torcer el brazo. Hoy vamos a analizar todas esas cuestiones, todas esas mafias, todo ese poder detrás del poder, todo lo que está fuera del alcance de lo que es la religión, para entrar, sí, en los términos políticos, geopolíticos, en lo que se va a desarrollar esta charla, que es acerca del poder, el poder detrás de la Iglesia Católica, dentro de la Iglesia Católica y pugnando por entrar a la Iglesia Católica. Cerebro Global, un programa de Radio Azucena, con una visión neuroperonista de la realidad y de la geopolítica.
siempre me gusta aclarar a mí que cuando yo me dediqué a investigar el tema secta, siempre lo hice desde un ángulo más bien sociológico, psicológico, no tanto religioso, aunque por supuesto el fenómeno sectario de manipulación se mezcla mucho con lo religioso. Incluso en mi último libro, que se llamó Shopping Espiritual, allá por el 2007, hay un capítulo dedicado a las sectas católicas, porque hay como un prejuicio de que en la Iglesia Católica no había sectas. No, también hay, porque cuando uno habla de sectas, habla de grupos que tienen un líder que manipula, utiliza técnicas de manipulación coercitiva con la gente. Y va más allá de los religiosos. Y el psicópata es un psicópata donde esté, puede ser también en un partido político, en cualquier lado, pero generalmente en el fenómeno religioso se da más. Yo dividiendo, por un lado, el poder de la iglesia, no tengo la menor duda, y por otro lado, la aparición de muchos grupos civiles, digamos, comunidades pequeñas, algunas más grandes, más poderosas, menos poderosas, vinculados a grupos de manipulación. Por un lado, el poder de la iglesia nadie lo niega. En este caso, hemos tenido la suerte en los 12 últimos años, en el reinado, digamos, del Papa Francisco, que ha sido una voz importante en estos momentos de avance brutal de la derecha y de la ultraderecha, una voz que de golpe planteaba denunciar al capitalismo financiero, al dios dinero, al egoísmo, a los líderes sin historia, un poco se lo contaba en un momento al Gato Silvestre, que uno recuerda, justo eran los momentos de las elecciones que después ganó Milei. Todo este fenómeno ha sido una voz diferente, porque si uno mira a Trump, mira toda la derecha que se ha dado en Europa y todo eso, da miedo. Y en América Latina, en nuestro caso, Argentina, Milei y antes fue Bolsonaro. Entonces, en ese sentido, ese grupo tan poderoso como fue la Iglesia, tuvo su voz. Por supuesto, también ha tenido otras voces, como la de Juan Pablo II, más vinculado a la derecha, y que en su lucha contra el comunismo. ¿Qué nos deparará el futuro? No lo sabemos. Ojalá que el que llegue tenga una continuación de las ideas principales en el sentido de preocuparse por los más pobres, por los descartados. Recordemos cuando asumió Francisco, lo primero que hizo fue ir a la isla de Lampedusa, donde estaban los inmigrantes, en ese maltrato que tienen los inmigrantes en todas partes del mundo, pero mucho más en Europa. Las noticias que uno lee de los gobiernos de derecha sobre los inmigrantes es brutal. ¿Qué pasará? No sabemos. Por otro lado, está este fenómeno religioso de grupos de derecha o grupos de manipulación psicológica dentro de la iglesia. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando el Vaticano II se permitió por primera vez que aparecieran comunidades religiosas que podían formarse a través, ellos llamaban de seguir a un maestro o alguna espiritualidad en particular. Y de esos grupos, el más famoso de todos fue el Opus Dei, que creció en todo el mundo, pero estaban los Legionarios de Cristo, un grupo muy de derecha en México, el Sodalicio de Vida Cristiana en Perú. En Argentina tuvimos el Instituto del Verbo Encarnado, el Padre Vuela en San Rafael Mendoza, muy vinculado a la dictadura militar. Y bueno, y así cantidades de grupos que se pueden prender. La llegada del Papa permitió, bueno, en la época de Juan Pablo II, el Opus tuvo un gran crecimiento en todo el mundo, pero con la llegada de Francisco, de alguna manera se limitó todos estos grupos. Al Instituto del Verbo Encarnado fue expulsado porque además se comprobó que no solamente era un grupo de extrema derecha, sino que además abusaba de los mismos miembros del grupo. El padre Vuela fue denunciado ante justicia, fue expulsado de la Iglesia Católica y después el grupo fue disuelto, está semidisuelto. Sodalicio de Vida Cristiana, el grupo de Figari en Perú, fue una de las últimas cosas que decidió el Papa, lo disolvió hace 20 días, no existe más. Los Legionarios de Cristo, otro grupo que fue muy denunciado por los abusos sexuales de niños durante décadas allá, fue disuelto. Un grupo muy vinculado al poder económico. Y entonces, ¿qué pasa? Los abusados eran además hijos de empresarios y todo eso. Entonces, hasta que en un momento dado saltaron, hicieron la denuncia. La primera denuncia fue comenzada, en eso hay que reconocérselo a Juan Pablo II, y se fue profundizando y el Papa finalmente, Francisco, los anuló.
Y esto se da en muchos grupos así muy vinculados. La última experiencia que hemos tenido nosotros es el grupo de Olivera Gavassi, que era un sacerdote que integraba el Verbo encarnado en San Rafael, y cuando vio que los iban a expulsar a todos, se fue y armó su propia orden que se llama San Elías, y que el año pasado tuvo mucha trascendencia, se vino a trabajar en la zona norte, Escobar, todo eso, y tuvo mucha trascendencia porque fue el organizador, es muy amigo de Agustín Laje, un personaje de extrema derecha muy cercano a Milei, y además hijo de un militar preso, genocida, que está conocido como el carnicero de San Juan, que él hizo mucho por él y ahora había organizado que todos los diputados libertarios en el pasado fueran a visitarlo a todos los genocidas, entre ellos estaba Astiz. Y bueno, eso le armó un gran revuelo en los medios y finalmente se le prohibió que tenga su grupo en Escobar. El obispado, la iglesia presionó para que separarlo. Bueno, y así hay grupos como en Estados Unidos, grupos muy de extrema derecha también, que se oponen a los derechos de la mujer, a parejas gay, todo lo que ya sabemos que de alguna manera el Papa no es que hizo una apertura total, pero le fue reconociendo derechos, incluso las mujeres empezaron a tener cargos en el Vaticano que antes no lo tenían. Bueno, es lo que estamos en este momento de incertidumbre, que no sabemos cómo va a ser el nuevo Papa, que todos confiamos que sea. Hoy leía una nota que decía que desde el gobierno querían que viniera un Papa que estuviera en contra del comunismo, ¿no? Que ellos juegan su nombre al obispo o al cardenal de Hungría y al cardenal de Estados Unidos, un íntimo amigo de Trump, de la extrema derecha. Por supuesto no van a ganar, no creo que ellos ganen, pero bueno, tampoco sabemos quién puede, porque después hay algunos africanos, pero no quiere decir que ser africano es progresista. Uno de ellos es bastante conservador. Y bueno, hay que esperar, como yo siempre digo, estuvo muy bien esta película Cónclave, que muestra dentro de la iglesia esto que es ese hermetismo, que los encierran a todos. Por supuesto que hay pujas de poder, pero están ahí encerrados y nadie sabe quién puede ser papa o no. La iglesia norteamericana es la que más poder económico tiene. Yo creo que no, porque no soy un experto en Vaticano, pero se sabe que de los 135 cardenales que votan, porque votan todos los menores de 80 años, de esos dicen que el 70% fueron nombrados por estos tiempos por el Papa. No creo que haya un papa latinoamericano, 2 veces no van a poner. Puede ser asiático, puede ser italiano, hay una presión también en el italiano. No creo que sea norteamericano, no hay duda de que Trump quiere llevarlo. Lo que pasa es que el obispo norteamericano es un obispo ultraconservador. Creo que hoy los ultraconservadores tienen menos peso, pero por supuesto no lo sabemos, estamos conjeturando. Yo creo que veremos qué es lo que pasa. Recordemos también que había dudas cuando Francisco asumió qué posición iba a tener y eso, y dio un vuelco importante, creo que como jesuita, incluso tuvo una excelente relación con Ebe Bonafini, con Estela Carlotto, con Cristina, digamos, y además tuvo un gran compromiso con las comunidades indígenas, con la América Latina unida, digamos. Se llevaba muy bien incluso con Pepe Mujica, que es ateo, con Lula. Digamos, él tuvo un compromiso con los sectores más progresistas de la América Latina, con México. Y bueno, México es una iglesia poderosa. Lo que pasa es que el candidato mexicano es muy grande de edad, no creo que lo elijan. Tiene creo que 79 años, entonces es muy difícil. Tampoco van a elegir a nadie de 50 y pico, porque la experiencia de Juan Pablo II no fue buena, porque vos elegís un obispo de 55, 56 años y corres el riesgo de tenerlo 25 años en el poder, ¿no? Que pasaría a controlar todo. No lo sabemos, pero yo confío, en ese sentido, soy un poco más optimista,
que vos y confío que tengamos un papa por lo menos moderado. Creo que la Iglesia no está contento con la ultraderecha. Primero porque la ultraderecha poco le interesa a los religiosos. En Estados Unidos está muy vinculado a lo que llaman la Iglesia electrónica con sectores muy conservadores. Eh, o sea que yo no creo, yo creo que la Iglesia está pensando mucho más en el Asia, en el África y por supuesto en América Latina, donde tiene las posibilidades de crecer. El Asia es una mirada que ya le había dado bastante bolilla eh, Francisco, y dicen que Palorín, que sería el secretario de Estado, es un experto en China, en las relaciones con China, por lo cual yo creo que está la posibilidad del candidato filipino, o hay uno también de Myanmar, ahí por ahí cerca de Vietnam, que podría ser, hay un vietnamita, creo. Yo creo que hay que mirar esa parte, ¿no? Y después sí, siempre está la posibilidad de que vuelva a haber un papa italiano. Ellos tienen peso, por más que ha perdido Europa bastante en proporción a los que nombró Francisco. En ese sentido nombró mucho cardenal de otros países, incluso de Argentina nombró a varios. Por supuesto, Tucho Fernández sería genial, es un obispo joven, muy en las mismas ideas de Francisco, pero no creo que le dé, es muy joven todavía, recién llegó el año pasado al Vaticano. Siempre un poco de tranza tenés que tener, de vuelo propio, de contactos y todo eso. Yo creo que en ese sentido es muy joven, pero bueno, también puede haber algún tapado, nunca lo sabemos qué puede pasar. Yo tengo esperanzas de que por la cantidad de cardenales que logró nombrar Francisco, no salga un papa de la extrema derecha, como el húngaro o el norteamericano. Hay dos o tres que son muy de derecha, muy conservadores. Habrá que esperar. Y bueno, y nada, hay que esperar, no queda otra. Ya sabemos, por lo menos nuestra gente lo tiene claro. Sucedió ayer cuando Villarroel fue a la misa en Flores, que fue repudiada por la gente, porque bueno, la gente no se olvida de los comentarios. Lo bueno y lo malo que tienen los medios de comunicación y las redes sociales es que lo que dijiste hace 1 o 2 años o 5 años está, no desaparece, ¿no? Que antes por ahí era más difícil, porque hace 40, 50 años atrás más estaba vinculado a lo escrito, lo oral se perdía. Ahora las redes son buenas y malas a la vez, ya sabemos el poder de las redes, pero está claro cuál es la posición y el desprecio de Milei, por más que vaya o no el sábado, sobre el Papa, ¿no? El fenómeno de la red, más que de las redes sociales, lo que fue la iglesia electrónica que nace en los Estados Unidos, muy poderosa, es la que le da el triunfo a Reagan, digo, en el año 81. Es por primera vez el Partido Republicano se une con lo que serían los grandes pastores electrónicos. En aquel momento era Billy, ya ahora ni me acuerdo, Billy, pero todos estos personajes que ellos creyeron en aquel momento. Recordemos que en los años 60 y 70 la teología de liberación había tenido mucho peso en América Latina, mucho compromiso de los sectores religiosos, incluso tuvimos a un cura como Torres que se hizo guerrillero y marchó, o acá Mujica. Había un compromiso concreto. La idea de esta iglesia electrónica fue llegar a la América Latina para sacarle el compromiso terrenal. Y ellos usaron los medios. Recordemos cuando volvió la democracia en el 83, eh, era común ver a los pastores que venían a Argentina, hacían actos en River, en Vélez, estaban en la televisión, llamaban mucho la atención, y eso hacían show, cantos, ¿viste? Tenían toda esa movida que no tenía por ahí la iglesia, que se había quedado muy conservadoramente en los templos, y eso hizo un gran crecimiento. No tanto en Argentina, pero sí en América Latina. En Brasil, las llamadas iglesias pentecostales tuvieron mucho poder, como la Iglesia Universal del Reino de Dios, que fueron decisivos incluso en las elecciones de Bolsonaro. Gana por su vínculo con las iglesias evangélicas, que tienen mucho peso. No solamente eso, tienen una cadena de televisión que es la red que compite con O Globo,
que hacen novelas, hacen telenovelas, tienen radios en todo Brasil y bueno, ellos cumplieron en Centroamérica lo mismo, en Perú, en Chile. En la Argentina no tuvieron tanta vinculación. ¿Por qué? Porque las iglesias evangélicas en el conurbano se empezaron a vincular con los sectores más populares, no tuvieron un gran crecimiento de las iglesias norteamericanas en Argentina, fueron más bien iglesias locales. Y ejemplo, en el año 2000, con la famosa crisis del 2000 y 2001, las iglesias evangélicas empezaron con los comedores, también a dar comida a la gente, digamos, tuvieron un vínculo más práctico, quizás porque el pueblo argentino era peronista y venía con esa tradición. Y eso hizo que acá no hubiera tanta influencia de la llamada iglesia electrónica. Los pastores eran más locales, como el pastor Jiménez, todos eran, no había vínculos con la ideología norteamericana. O sea que la iglesia electrónica tuvo su peso. Hoy está un poco perdido porque aparecieron las llamadas redes sociales. Yo no creo que usen mucho en general las redes como X o Facebook y eso. Sí hay un fenómeno por ahí de las redes sociales, de un fenómeno más allá de las llamadas iglesias electrónicas, en lo que se llama la New Age, o sea, los grupos que toman elementos de hindúes o que creen los platos voladores, y ahí ellos, viste, toda esta nueva, son naturistas, plantean una cantidad de cosas que hace que por ahí mucha gente se acerque, te enseñan a respirar, te dicen todo eso. El auge se ha dado mucho en grupos en Córdoba, que vos vas creyendo que vas a encontrarte con los ovnis y son grupos, no toda la gente que crea en los ovnis tiene que ver con una secta, digo que en muchos grupos se utilizan esos elementos y esos grupos por ahí utilizan más algunas redes sociales como puede ser Instagram o Facebook. Pero en general no es una cosa tan mediática la X, por ejemplo, que es difícil la captación a través de eso. Sigue siendo el boca a boca, ¿no? O el acercarse, qué sé yo. A veces, por ejemplo, tuvimos experiencias como la de Macri cuando estaba como jefe de gobierno, que él hizo una serie de congresos en el 2012, 2013 sobre espiritualidad, que los hacía ahí cerca de, como llaman, ese centro grande que está al lado de la Universidad de Derecho, donde venía Ravi Shankar, se sacaban fotos y todo eso, o sea que hubo una especie de auge de esos fenómenos donde se mezclaba todo, que era que tiraba las cartas con un grupo. Ravi Shankar, por supuesto, de los menos peligrosos, pero van hacia el negocio, ¿no? O sea que yo no le daría tanta importancia a las redes sociales. Siempre el boca a boca, una persona que te invita a meditar, a tener una reunión. Y como yo siempre digo, lo importante es cuando vos te invitan a un grupo y te plantean que tenés que dejar a tus amigos, que tenés que dejar a tu familia, que la única verdad revelada está ahí, que te la van a revelar de paso a paso, tenés que dudar. Yo me acuerdo cuando daba mis charlas, en una época yo daba muchas charlas, me dedicaba más a este tema de los cultos y eso. Yo siempre le recomendaba a los padres, especialmente a los padres de hijos adolescentes. El adolescente es una persona que está en la búsqueda de lo que sea, de probar cosas nuevas, de tener inseguridades, de deprimirse por una tontería o estar eufórico por otra. Entonces, muchas veces muchos grupos se dedican a la captación del joven. Entonces lo importante, yo siempre digo a los padres, es estar atento. Primero no prohibirle nada, pero sí estar atento a dónde va, si de golpe aparece con folletos extraños y dice que lo invitaron a una reunión y eso. Cuando digo adolescente estoy hablando ya de mucho más de 20, porque hoy la adolescencia no termina como en nuestra época, terminaba a los 18, sino que hoy ser adolescente, por ahí tenés 25, 27 años, sigues viviendo con los padres y eso, entonces la adolescencia se ha alargado. Hay que estar atento sobre qué hace ese chico, como podés estar atento si toma mucho alcohol o si empieza a consumir algún tipo de droga pesada, qué sé yo. Siempre hay que estar atento. Y con el tema de los grupos también. Lo mismo en adultos. Si alguien me viene y me plantea que quiere se engancha con un grupo que va una vez por semana, que vos podés ir a hacer yoga, podés hacer 10 millones de cosas, podés tener una vocación
una búsqueda espiritual y está muy bien. Cada uno hace lo que siente. Ahora bien, pero cuando en esa búsqueda espiritual te encontrás con un líder que tiene el poder sobre vos, que no, que te aleja de todos tus vínculos, que te cambia tu forma de alimentación, de reuniones, y eso hay que dudar. Siempre hay que dudar porque no existen salvaciones mágicas. La salvación es individual, con tus errores, tu crecimiento, y siempre es mejor lo colectivo en el buen sentido que estos grupos pequeños, ¿no?
Ewig Frieden